mi nombre es Ivonne Africano, activista política. Y desde el año pasado venía advirtiendo que nos habían anunciado que el gobierno iba a implementar un paquete de reformas políticas que nos iban a afectar a todos los colombianos, toda vez que cada una de estas reformas se refería a derechos fundamentales que estaban directamente relacionados con el bienestar, con la calidad de vida de todos nosotros. Cuando anunciaron el año pasado el proyecto de reforma tributaria, hicimos videos, advertimos que estábamos a puertas de una recesión económica mundial, que no era favorable en ese momento esa imposición de este paquete tributario que iba a afectar a todos los colombianos, que nos iba a empobrecer y que efectivamente iba a disminuir nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de pago y por ende iba a disminuir nuestra calidad de vida. No nos equivocamos. Y hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de la parálisis, de no haber dicho nada, de haber permitido que esta reforma tributaria se nos fuera impuesta. ¿Para qué? Para el derroche de todos los políticos, para el derroche de todos los funcionarios del Ejecutivo, todos los funcionarios del Legislativo, y esto ha sido una feria de gastos y nadie tuvo en cuenta nuestro bolsillo, nadie tuvo en cuenta esta situación mundial para evitar que nosotros estuviéramos cada vez más empobrecidos. Siguiendo esta línea en defensa de los derechos de los colombianos, pues hoy vamos a analizar la reforma a la salud. Vamos a hablar si esta reforma realmente es la defensa al derecho fundamental de la salud de los colombianos, si realmente fortalece esa estructura que ha sido consolidada durante 30 años o si por el contrario es un camino al retroceso y es un camino al sistema de salud que existe en Cuba, que tanto alaba y celebra nuestra vicepresidenta Francia Márquez. En efecto, resulta que tenemos un sistema mixto en el aseguramiento y en la prestación del servicio de salud. Este sistema ha sido consolidado por las EPS y no solo por ellas, que han sido las ordenadoras del gasto, que han sido las encargadas de hacer la contratación con las IPS y con todo el personal médico y todo el resto de contratación que exige el mismo sistema. Esta consolidación ha ido de la mano de los propios usuarios y fundamentalmente de la Corte Constitucional, que por medio de las tutelas han establecido realmente un mejor funcionamiento, una mejor cobertura en la prestación del sistema de salud. Tiene unas fallas, claro, tiene unas fallas importantes respecto del acceso. Para entender un poco el problema de muchos colombianos para acceder al servicio de salud, es necesario hacer una división. Primero, entre el régimen contributivo, que es el manejado por las EPS. El ADRES le da un dinero a las EPS, le da una UPC, que es un dinero por cada uno de los afiliados destinado, es el aseguramiento de cada uno de los afiliados al sistema de salud por el régimen contributivo. Resulta que esto ha sido exitoso en la medida en que las EPS han cumplido su factor misional, es decir, en la medida que ellas han establecido una buena gobernanza, que han establecido un buen gobierno corporativo y administrativo. Pues esto se traduce en que el sistema ha podido funcionar. Ha podido funcionar la atención, ha podido funcionar la destinación de los recursos, ha podido funcionar la distribución de los pacientes, de los médicos, todos los contratos, los medicamentos, ha podido funcionar. ¿Por qué también? Porque está la superintendencia. Entonces, que este sistema sea mixto, ¿qué permite? Que las EPS estén vigiladas por la Superintendencia de Salud y vayan estructurando y se vayan acomodando los lineamientos y finalmente tengan una excelente gobernanza. Entonces están las que lo han logrado. Entonces estas EPS son las que han dejado en alto el nombre de Colombia, porque muchos envidian la efectividad del manejo de los recursos del sistema de salud y que haya cobertura hoy en día del 97%, porque esto ha sido un logro de décadas. Las EPS que han logrado esta gobernanza. Claramente hay EPS que no la han logrado, por eso han sido liquidadas, y hay otras en proceso de liquidación. Pero en términos generales, en su evolución, en su estructuración y en su consolidación, ha funcionado. Y está funcionando. No lo mismo se puede decir
del régimen subsidiado, el público, el que maneja el Estado. Ese es el que no está bien. Ese es el que se tiene que reformar. Porque resulta que los recursos no llegan y por eso la red pública hospitalaria es pavorosa en comparación con la red privada. Es terrible. No hay cobertura, no hay médicos, no hay contratos y todo esto ocurre en la zona rural. Entonces, pretender que todo el sistema de salud sea ahora público, pues es la hecatombe, es la destrucción de lo que se ha construido. Porque lo que no funciona para nada es el régimen subsidiado. El que tiene el pago directo, el Estado, ese es el que no funciona. Ese es el que tenía que metérsele mano. Ese era el que tocaba reformar para efectivamente llegar a las zonas alejadas, disponer de personal médico para esto, disponer de los medicamentos, de los tratamientos y todo. No, resulta que vamos a destruir lo que sí funciona y lo vamos a volver todo público. Todo lo va a manejar el ADRES. El ADRES que solo se ha dedicado a pagar. No tiene la experiencia que tomaron 3 décadas las EPS. Terrible. Toca destinar unos recursos que no existen en plena recesión mundial económica, donde el país no va a tener crecimiento económico por toda esta situación tributaria, económica, para construir CAPS por cada 30.000 habitantes. ¿De dónde van a salir los recursos? Dicen que mientras tanto las EPS van a ir migrando todos estos afiliados a los CAPS. Ver público el sistema de salud es otro disparo al pie. Igual o peor que la destrucción y el decrecimiento de toda la industria en manos de Irene Vélez. Carolina Corcho nos va a destruir todo el sistema de salud. Las EPS no van a perder, porque ellas finalmente, con toda esa experiencia de 30 años, ¿qué van a hacer? Convertirse en prepagadas. Eso van a hacer, finalmente. ¿Y qué vamos a hacer los colombianos cuando colapse el sistema de salud público? Porque va a estar desfinanciado, porque va a destinar parte de los recursos a construir CAPS y centros de salud y hospitales. Mientras tanto las EPS se van a fortalecer y van a ser una alternativa para los que tengan plata para pagar un servicio de salud privado. Terrible, porque vamos a perder lo construido durante décadas. Y todo esto apoyado por muchos que se quedan callados. Ya nos destruyeron las finanzas, ya nos están destruyendo la economía, ahora nos van a destruir la salud. ¿No saben cuánto pagan los americanos, los gringos, por la salud? Es carísimo. Las enfermedades de alto costo en otros países son terribles. Y resulta que todo el mundo callado. Y los jóvenes apoyando semejante esperpento de reforma.